una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Bienvenidos una vez más, hermanos. Dios les bendiga. Ahora estaremos tomando la clase de Joel capítulo 3, versículos del 4 al 8. Vamos a recordar un poco de lo que hemos visto anteriormente. Hemos observado que Dios ha hablado de la promesa en el capítulo 2. Hemos observado en la primera sección del capítulo 3 del libro de Joel que Dios habla de una salvación anticipada, de una salvación futurística, de lo que va a suceder en el día de Pentecostés. Dios traerá libertad y traerá juicio. Versículos del 1 al versículo 3. Sin embargo, el versículo del 4 al 8, Dios va a hablar de esa misma salvación, pero Dios va a hablarle a la nación en cuanto a la salvación que ellos necesitan, y desde esa manera que Dios ahora les va a describir cómo va a empezar la salvación. Vayamos al texto en esta ocasión. La escritura en el capítulo 3, versículos del 4 en adelante, dice lo siguiente. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y a ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Habiendo leído esta sección, encontramos que la escritura ahora empieza a describir de cómo la salvación vendrá en su tiempo, para poder irse desarrollando hasta aquella gran salvación que Dios llevará en Cristo a través del mensaje en el día de Pentecostés. Tenga esto en mente mientras analizamos Joel. Quiero que tengamos en mente que el versículo 4 menciona por nombre a 2 o 3 naciones. Sin embargo, está hablando de los enemigos actuales en contra de la gran nación de Dios. Cuando menciona a Tiro, Sidón y Filistea, está mencionando aquellas ciudades conocidas como Pentápolis, las cuales eran compuestas tierras o ciudades fortificadas de los filisteos, y aquellos individuos en los cuales ya tenían un historial con el pueblo de Dios. Vamos a hablar un poco en cuanto a Tiro, Sidón y Filistea. Observemos un poco en cuanto a la historia de estas ciudades. Por ejemplo, en el tiempo del rey David y el rey Salomón, encontramos en 2 de Rey Samuel, capítulo 5 y versículo 11, de cómo había aquel individuo llamado Hiram, que venía de descendencia de los Tiro. Y dentro de la descendencia de esta ciudad filistea, este individuo ayudó a aportar para el material. Y vemos también que nos menciona el primer libro de Reyes 5 y versículo 1, al igual que primero de Crónicas, capítulo 14 y versículo 1, que también trabajó o tuvo la oportunidad de llevar a cabo la artesanía en el templo de Dios. Esto era cuando Tiro y Sidón tenían hasta cierto punto paz con la gran nación en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Dado a que las tierras habían sido conquistadas por los israelitas, el reino estaba unido bajo este gobierno, y encontramos que bajo estos reyes estas ciudades cooperaban. Sin embargo,
Se llega el momento cuando las cosas empiezan a escalar, se llega el momento cuando el reino se divide, se debilita y los enemigos empiezan a aumentar. Entonces el reino del norte encontramos que tenía una asociación más cerca, una relación más íntima con aquellas naciones filisteas y paganas que le rodeaban, tanto Siria como Asiria y otras naciones. Y encontramos aquí que la historia nos menciona que en el tiempo del rey Omri, rey de Israel, cuando él estaba en el reinado, su hijo Acab, tomando ahora la batuta o el reino del norte y dirigiendo las 10 tribus del norte, Acab se comprometió con Jezabel, hija de Et-Baal, la cual, o el cual mejor dicho, era rey de Tiro y de Sidón, quien gobernaba estas ciudades de esta región de las ciudades de Filistea. Y este rey Et-Baal dio a su hija Jezabel el matrimonio con el rey Acab, rey de Israel. Y encontramos que fue lo que afectó a la nación del norte, donde la adoración de Baal se introdujera a todo su plenitud. Y encontramos entonces que aquella gran nación del norte construyó un templo grande y masivo para la adoración a Baal, al lado de lo que era una adoración a lo que ellos consideraban a Dios. Y sin olvidar las 2 ciudades de Betel y Dan, donde habían aquellos becerros de oro que ellos adoraban de igual manera. Sin embargo, cuando encontramos que había una alianza entre el rey del norte y el rey del sur, Josafat, rey de Judá, entrando al gobierno, también tuvo cierta paz con el rey del norte. Y queriendo ir a guerra y tomando de mano a mano hacia el rey del norte para ir y pelear con aquellas naciones paganas. Encontramos que Josafat muere y entra a su reinado su hijo, lo cual encontramos que en este caso, cuando su hijo entra, Ocosías, encontramos que este individuo tenía una paz y una relación íntima y personal con el reino del norte. Y así de esta manera encontramos que Ocosías, hijo de Atalía, esposa del rey que había fallecido, ahora ella había introducido también de igual manera la adoración a Baal a través de su esposo. Encontramos toda esta información, toda esta historia de lo que nos está hablando en el libro de los Reyes. Sin embargo, al ver toda esta situación allá por los 840, encontramos que la mano de Dios estuvo sobre Jehú, aquel que fue ungido como rey de Israel, de la nación del norte, en el tiempo de Acab y de estos individuos, cuando Jehú vino y trajo la justicia que Dios había de ejecutar hacia estos reyes paganos. Así matando a Jezabel y también a los demás individuos, al igual que al rey de Judá, a Ocosías, y aquellos que se encontraban en la casa de Acab. Jehú exterminó todo esto, ejecutando el juicio de Dios. Por lo cual, encontramos que Atalía, siendo la reina consultante, a la cual su hijo consultaba para las guerras y para lo que era el gobierno o cómo gobernar la nación, encontramos que cuando Atalía se dio cuenta de la muerte de su hijo, ella usurpó el trono, mandó a matar a todos los de la casa real, esto es, a su familia, sus descendientes, con el fin de que ella tomara el reino. Y lo tomó. Allá en el 842, cuando murió su hijo, igualmente ella tomó el reino. Y así, asesinando a todos,
duró en el reinado 6 años, hasta el 836 aproximadamente antes de Cristo. Entonces encontramos toda esta información dentro de la historia. Y todo esto es lo que estaba sucediendo en el contexto del por qué Tiro, Sidón y Filistea son mencionados como enemigos para la nación de Dios. Todo esto estaba sucediendo. Y ahora Filistea y estas ciudades de Pentápolis, las cuales era Asdod, Ascalón, Ecrón, Gad, y lo que encontramos como aquella ciudad mencionada de las 5 ciudades de las cuales afectaban, ¿verdad? En este caso Tiro, Sidón y estas otras ciudades que he mencionado. Y quiero que tengan en mente que cuando todo esto se está llevando, encontramos que la historia nos revela que siempre ha habido guerra con el pueblo de Dios. Y que Filistea y los cananeos siempre han tenido un problema en cuanto a ellos. Es más, en el tiempo de David, o mejor dicho, el rey Saúl, vino un filisteo, el cual usted y yo conocemos, Goliat, de la ciudad de Gad, el cual viene y provoca a la nación. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 4 nos menciona esta información. Y dentro de esto, este gigante viene y provoca atemorizando a los israelitas hasta que David se levanta y va al exilio de su pueblo. Entonces encontramos que la historia nos revela que esto siempre ha sucedido, que esto siempre habían tenido pleito o guerra y los filisteos siempre habían querido acabar con la nación de Dios. Sin embargo, nos llama la atención cuando Dios dice o hace la pregunta, ¿queréis vengaros de mí? Y luego dice, y si de mí os vengáis, bien dice, pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Quiero que tenga eso en mente, lo que está diciendo Dios. Dios le está diciendo a esta nación que lo que ellos quieren hacer, que lo que ellos buscan hacer, la destrucción de la gran nación de Dios, dice Dios, yo me encargaré de darte a ti tu merecido. Yo me encargaré de darte a ti esa destrucción que tú buscas para mi pueblo. Ahora, notemos eso. El libro de Abdías, aquel profeta, nos deja saber algo bien interesante. El profeta Abdías, si me acompaña ahí a sus Biblias, en el capítulo 1 y versículo 15, lee de la siguiente manera. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios le está dejando saber aquellas naciones, en este caso en el libro de Abdías, a la nación de Edom, que eso que ellos buscan, que eso que ellos anhelan, que esa destrucción que ellos desean para con el pueblo de Dios, dice Dios, yo te lo devolveré. Sin embargo, el apóstol Pablo va más allá al enfatizar este principio cuando le escribe a las congregaciones que se encuentran en Galacia. Encontramos lo siguiente. Allá en Gálatas capítulo 6 encontramos estas palabras del apóstol Pablo. Note conmigo lo que dice la escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto quiere decir que todo lo que el ser humano o el individuo, usted y yo, lleguemos a maquinar en nuestra mente y desear para la otra persona, eso mismo se volverá a nosotros. Y algo muy importante es que la expresión con la cual termina es yo el Señor lo declaro. Esto quiere decir que Dios, quien no es hombre,
Cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Números capítulo 23 y versículo 19 nos enseñan de esto. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. De igual manera, el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 29, cuando Samuel le habla a Saúl de aquello que había afectado, de aquello que había él fallado, Samuel le deja saber que el Altísimo no se va a arrepentir, llevará a cabo lo que él dijo que va a hacer. Y esto es muy importante para usted y para mí recordar. Sigamos al versículo 5. Quiero que note conmigo. Note lo que dice la Escritura. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestro templo. Quiero que tenga esto en mente. Estas naciones paganas, estas naciones que eran enemigos del pueblo de Dios, habían hecho cosas inapropiadas, habían buscado y buscaban la destrucción del pueblo. Y Dios dice, yo me voy a encargar de esos enemigos. Y te voy a decir por qué. La primera razón que Él da la encontramos aquí. Dice, porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas hermosas, y las metiste en tus templos. La primera acusación que Dios le está dando a estos enemigos es de que ellos menospreciaron las cosas sagradas de Dios. Las consideraron como cualquier otro botín, como para cualquier otra deidad, como cualquier otro tesoro. Y Dios llama a cuenta a estas naciones, les deja saber que aunque ellos tenían la costumbre de tomar el botín y llevárselo y acreditárselo a sus deidades, dice Dios, has cometido un gran error. Porque al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores, has considerado sus cosas inmundas, comunes, corrientes, como cualquier otro ídolo. Tenemos que tener cuidado con las cosas sagradas de Dios. Si usted y yo recordamos la historia, el hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, tomó la misma situación. Tomó aquellos vasos sagrados de la adoración de Dios y los llevó para tenerlos en su fiesta. Los llevó para él gozarse de aquello que había tomado. Tal vez van a gloriarse, tal vez mostrarle a todos, mira, este es el tesoro que tomé de la gran Jerusalén. Y tal vez presumir. Cuando la Escritura nos menciona que aparece una mano y un dedo que escribe en la pared, 4 palabras que definen o dejan saber a Belsasar, el reino se te será quitado, serás consumido por otra nación. Y Dios deja muy en claro que no debemos de tomar las cosas sagradas de Él a la ligera. Él es santo, Él es Dios y Él es digno de ser considerado como el Rey de Rey que es. Encontramos todo esto, encontramos esta situación. Si vamos a la historia y vemos cuando el templo fue dedicado a la adoración de Dios, en primer libro de Reyes, capítulo 8, y encontramos todo sacrificio de animal que se entregó para consagrar ese templo. El templo conocido como el templo de Salomón, dado a que él fue el que llevó a cabo la construcción. Nos damos cuenta que Dios no toma a la ligera y que el pueblo entendió que demandaba gran santidad, gran respeto, lo que son las cosas sagradas de Dios. Versículo 6 continúa Dios dando a cabo. No solamente consideraron mis cosas hermosas y preciosas, mi oro, mi plata. No solamente eso lo consideraron inmundo, común. Y no solamente tomaron eso y se lo acreditaron a uno de sus dioses paganos. Sino que el versículo 6 dice, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén
a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Eso quiere decir que consideraron no solamente las cosas, sino la gente. Esta gente es común, esta gente es corriente, esta gente no tiene más valor que un esclavo. Lo vimos en el versículo 3, algo mencionado parecido. Ahora vemos aquí que Dios hace énfasis. Tomaste a mis hijos y a mis hijas y los vendiste. Los tomaste como algo que sería a la ligera. Y los vendiste, y aquí menciona a los hijos de los griegos. Eso es muy interesante aquí cuando menciona esta expresión. El profeta Ezequiel nos menciona que los griegos y los sirofenicios, esto es, las personas de Tiro y Sidón y esa región, tenían trato junto de la venta de cosas y de gente. Estaban de acuerdo con la venta y el entrecambio de esclavos. Allí en el Ezequiel capítulo 27, versículo 13 y 19 nos menciona esto. Encontramos que nos dice: también Grecia, Tubal y Mesec comerciaban contigo, ofreciéndote en pago esclavos y objetos de bronce. Versículo 13 del capítulo 27. Ahora note el versículo 19. Desde Usal se traían vino, hierro, forjado, canela y caña aromática. Note, a cambio de tus mercancías. La gente o las cosas que tenían para intercambiar. Ezequiel menciona que los griegos hacían este trato con los sirofenicios. Los griegos mencionados en esta ocasión son los griegos que viene la palabra original Javán, de los cuales eran originalmente de una tierra muy lejana, morando hacia Asia Menor, de lo cual se aplica de estos griegos eran personas comunes, gente común. Estas personas se llevaban a los judíos, aquellos a un lugar muy lejano, a una tierra extraña, dentro de una sociedad común y dentro de una sociedad en la cual se considera sin valor. En algunas versiones usted va a encontrar, especialmente Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pablo menciona del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Algunas otras versiones van a decir gentil. Y lo que quiere decir gentil o griego, simplemente gente común, gente de la cual sería gente normal, nada especial, nada importante, nada más allá. Solamente una persona, un ser humano común. Entonces, esta gente era llevada a tierra lejana, alejada de su nación, alejada del templo, alejada de la adoración a Dios, alejada de la esperanza de poder regresar a casa, a su tierra. Entonces vemos esta situación de lo cual Dios les empieza a culpar. El enemigo te aflige. Yo lo conozco por nombre, lo que está diciendo Dios. Ese enemigo será traído a juicio por dos cosas. Número uno, consideró mis cosas común y corrientes. Esto quiere dejar saber que Dios, en la mente de esta gente, era como cualquier otro ídolo. Consideró mi gente común y corriente. Eso quiere decir la gente no es nada especial. No hay nada diferente entre ellos. Es gente que adora a otro ídolo. Y dice Dios, eso no lo toma muy a la ligera. Dios es celoso de su gente. Dios es especial. Y su pueblo es especial delante de sus ojos. Pero note ahora el versículo 7 y 8. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana,
porque Jehová ha hablado. Note aquí en estas expresiones, versículos 7 y 8, y lo vamos a dividir, estos dos versículos, los vamos a juntar y unir, pero los vamos a dividir de la parte final del versículo 8. Digo dos cosas para resumir el 7 y el 8 en la primera parte. Número 1, la primera cosa que vemos aquí es que Dios dice, yo me voy a encargar de librar a mi pueblo. Yo me voy a encargar de darle la libertad, de quitarlos de esa esclavitud que ustedes los vendieron. Yo me voy a encargar de regresarlos a la santa tierra. Ahora, note aquí que este lenguaje es metafóricamente o simbólico, y ahorita vamos a dar la aplicación. Y les va a traer una esperanza que ellos ahora tengan, sabiendo que tienen una relación con Dios completamente. Tenemos que para esto analizar lo que se ha dicho hasta este momento. Vamos a regresar hasta el capítulo 2 con la promesa. De versículo 18 al 32. Dios habló de la promesa del Espíritu Santo, de la promesa de sus siervos y sus siervas, los cuales recibirán ese derramamiento del Espíritu. Dios ha prometido en esa promesa identificar a un pueblo, a una nación única con su Espíritu. Y cuando vemos esa promesa, Dios ahora toma esa sección para decir, versículo 1 y 3, esa promesa es la salvación que va a venir, que está hacia el futuro, versículo 1 y 3 del capítulo 3. Pero esto va a iniciar desde hoy, dice Dios. Con el versículo 4 al 8, Dios le está diciendo ahora directamente a la nación, tus enemigos, yo me voy a encargar de ellos. Tus enemigos, ellos serán destruidos. Aunque ellos busquen tu destrucción, yo todavía estoy en mi trono y todavía tengo el control. Entonces, encontramos que las cosas se iban a llevar a un tiempo. Encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que el apóstol Pablo habla precisamente de un tiempo cuando se cumple, y cuando ese tiempo llega a su totalidad, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el tiempo de Dios. Dios todo esto ya lo había hablado. Dios todo esto ya lo había preparado hacia el futuro. ¿Qué es lo que hizo en Cristo Jesús? Jesús le dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, a aquellos judíos en aquel momento, y les dejó saber, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Estaban bajo esclavitud. Estaban oprimidos, estaban afligidos. El pecado reinaba en ellos. Pero dijo Cristo, para eso he venido yo. Por consiguiente, encontramos que cuando Dios habla de lo que ha mencionado anteriormente y decía que era metafóricamente, era porque aquellos que se encontraban en tierras ajenas, bajo la esclavitud del mundo, o del pecado, mejor dicho, alejados de Dios, sin esperanza, sin conocer la tierra de Dios, o el pueblo de Dios, o la nación de Dios, encontramos que ellos iban a ser restaurados, librados de la esclavitud del mundo, del pecado. Eso está hablando el profeta Joel. Traídos a la santa ciudad. Y cuando leemos Gálatas 4, versículo 26, o Hebreos capítulo 12 y versículo 22, nos damos cuenta que está hablando de la Jerusalén celestial. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de aquella gran nación de la cual Cristo mencionó en Mateo capítulo 16 y versículo 18, mi iglesia, a la cual en el día de Pentecostés fueron añadidos aquellos creyentes que obedecieron. Según Hechos 2, versículo 40 hasta el 47. Entonces nos damos cuenta de que Dios estaba hablando de una salvación anticipada, y que Dios le está dejando saber, esto es lo que va a suceder. Recordando, todo esto está apuntando hacia el futuro. Presente es el enemigo, sí, me voy a encargar de ellos, pero esto es lo que va a suceder. Esto es lo que Dios está prometiendo. Lo cumplió en el día de Pentecostés. Ahora, la segunda cosa que quiero mencionar es que Dios deja saber que las obras que ellos hicieron, que todas sus malas intenciones, que todas sus obras malévolas, Dios se las va
a pagar. Dios se las va a devolver. Y encontramos pasajes como 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6 que nos ayudan a reflexionar en esto. Dice, pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. En una versión más simplificada, Dios habla hoy. Dice Dios, es justo pagar con retribución a los que os atribulan, dice la Reina Valera. Entonces Dios dice, es justo darle a la persona exactamente lo que la persona dio. Note esto. Deuteronomio 32 y versículo 35 en la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. La Reina Valera dice, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y precisamente lo que está diciendo, yo me voy a encargar de pagarle a la gente exactamente lo que la gente estuvo dispuesta a pagar. Entonces, cuando reunimos todo esto con las palabras del profeta Días que vimos hace unos momentos, se lee de la siguiente manera. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Nueva Traducción Viviente. Dice Dios, mira, todo lo que tú has hecho, todas las obras que tú has tenido en mente, malas en contra de mi pueblo, yo voy a hacer que eso regrese a ti. Eso es muy importante. Pero vamos a continuar con esto y luego lo resumimos en el pensamiento. Y ellos les venderán a los sabeos, nación lejano, porque Jehová ha hablado. Ahora, vimos dos partes en la sección del versículo 7 y 8, pero esta sección la dividí por lo siguiente. Aquí menciona la nación de los sabeos. Tal vez usted se pregunte, ¿quiénes son estas personas de los sabeos? Los sabeos son conocidos también como gente de Seba. Estos eran descendientes de Cus que terminaron por asentarse en Etiopía. Estos estaban hacia el sur. Incluso Jesús hace mención de esto en Mateo capítulo 12 y versículo 42. Cuando la reina del sur o la reina de Seba se conoce, según la traducción que esté leyendo, dice que vino a ver a Salomón y su gran sabiduría. Y vino y trajo tributo al rey. Encontramos allí que eran conocidos como la gente del sur, gente muy lejana. Dice Dios, así como ustedes vendieron a los griegos, a la gente común, así yo me voy a encargar que ustedes sean vendidos muy lejos, al sur. Estas personas se dedicaban al comercio de igual manera, de oro, incienso y piedras preciosas. Y varios textos nos explican de esto, tales como Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1, Salmo 72, versículo 10, Isaías 60, versículo 6, Jeremías 6, versículo 20, y Ezequiel capítulo 27 y versículo 22, al igual que Ezequiel capítulo 38 y versículo 13. Menciona a estos de Seba, de cómo comerciaban. Y así como ellos comerciaron con los griegos, Dios dice, yo me voy a encargar de que su gente sea desparramada muy lejos hacia el sur. Es en esta gente a la cual Dios promete. Ellos serán vendidos. Ahora encontramos aquí de igual manera, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, es lenguaje metafórico. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo voy a encargarme de venderlos, de llevarlos a tierras lejanas, a tierras alejadas de sus familias, de su adoración, de su esperanza. Sus vidas van a cambiar por completo. Y así como ellos cambiaron la vida de su pueblo, así Dios se encargará de ellos. Ahora vamos a resumir todo esto en un pensamiento. ¿Qué podemos ver del 4 al 8? ¿Qué aprendemos? Una exclamación. Quiero que tenga esto en mente. Es el mensaje. Dios se encargará. Simple y sencillamente, Dios se va a encargar. Hermano, hermana, yo no sé tu dificultad. Yo te he dicho y te puedo decir, en estos días he tenido yo unas luchas. Tal vez tú también.
En estos días tal vez has pasado una situación difícil o amarga. Deja ese sabor amargo en la boca, una mala experiencia. Déjame decirte, Dios se va a encargar. Y eso es lo que nos promete Dios aquí. Dejemos las cosas a Dios. De Él es la venganza. Él se va a encargar de dar el pago a la gente que se ha portado mal con usted, que se ha portado mal conmigo. Él se va a encargar de ellos. Él se va a encargar de darle su pago. Y vamos a ver 4 cosas de las cuales Dios se encarga. Vemos esto brevemente. Número 1, encontramos en el versículo 4 que Dios se va a encargar de tus enemigos. Número 2, vemos que Dios se va a encargar de tus bienes. Número 3, encontramos que Dios se va a encargar de ti. Y número 4, Dios se va a encargar del juicio, de dar el pago a esa gente. Veamos rápidamente de los enemigos. Los enemigos son mencionados por nombre: Tiro, Sidón y Filistea. Dios los conoce. Dios conoce a tus enemigos por nombre. Dios sabe quiénes son estas personas que te están afligiendo, te están causando daño o que te han causado daño. Dios los conoce y sabe por nombre. Permite que Dios sea quien se encarga. Ten las palabras de Mateo 5, versículo 11 al 12 en mente. Estas palabras leen de la siguiente manera. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos observar entonces, Dios se va a encargar. Tú mantente firme, mantente enfocado. Dios sabe tus enemigos, Dios sabe tus aflicciones. Ahora, ¿qué de tus bienes? Aquí encontramos de lo cual Dios estaba al tanto de aquellas cosas que habían perdido sus hijos y sus hijas. Posesiones y tales como cosas materiales. Incluso también edificios o lugares de reunión o cosas que se usan para la reunión. De la cual gente a veces quita, roba, toma a la fuerza. Dice Dios, yo me voy a encargar de esto, yo los conozco. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios se va a encargar. Tanto Mateo 6:33 nos recuerdan esto como Lucas 12 y versículo 31. Pasajes paralelos. Pero cuando vamos a Hebreos capítulo 10, leemos de la siguiente manera. Note lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Note entonces lo que acabamos de leer. ¿Qué dice Dios? Yo me voy a encargar de lo que has perdido. Yo me voy a encargar de la situación. Te promete eso y te promete, no solamente me voy a encargar de tus enemigos, no solamente me voy a encargar de tus posesiones que has perdido, me voy a encargar de ti. Y esto es donde viene la promesa personal. Otra vez, Dios conocía que ellos estaban en esclavitud. Dios conocía que ellos habían sido alejados. Y tal vez el mundo ha hecho que tú caigas en pecado. Tal vez el mundo ha hecho que tú te alejes de Dios. Tal vez el mundo te ha afligido tanto que te has desanimado. Tal vez el mundo te sigue afligiendo a tal grado que te encuentras en duda o en temor. Dice Dios, no te preocupes, yo me voy a encargar de ti. Me voy a darte a ti la protección, porque yo conozco. Dice, Dios conoce a los suyos. Segunda de Timoteo 2 y versículo 19. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe que eres su hijo o su hija. Dios sabe que tú eres parte de su pueblo. Dios se va a encargar de ti.
No te preocupes del enemigo. Dios está al tanto de tus necesidades. Dios está al tanto de las cosas de las cuales tú padeces. Note conmigo lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Note lo que la Escritura nos menciona. Más valéis. Dios sabe tu valor. Dios sabe tu aflicción. Dios sabe tu enemigo. Dios sabe tu dolor. Se va a encargar de ti. Y número 4. Se va a encargar del juicio. Tanto los conoce, tanto sabe lo que han hecho, tanto sabe lo que ha sufrido. Dice Dios, yo me voy a encargar de darle lo justo y merecido. A estos individuos que no se tentaron el corazón para afligirte, a estos individuos que han consideradose como enemigos tuyos, y al igual, siendo enemigos tuyos y tú siendo el pueblo de Dios, son enemigos de Dios mismo. Aquellas personas serán juzgadas por sus obras. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 nos menciona que toda persona será puesta a juicio por las cosas que ha hecho. Gálatas 6 y 7, ¿te acuerdas de ese pasaje? Como Abdías 1:15, las obras que tú has hecho recaerán sobre tu cabeza. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios nos ha dicho, todas nuestras obras traerán fruto y ese fruto lo vamos a cosechar. Sea bueno o sea malo. Entonces, teniendo esto en mente, llegamos a concluir con este pensamiento. Quiero que tengas este pasaje en mente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, yo espero que esta lección sea de motivación para ti, sea de ánimo y que tú te fortalezcas. Dios se va a encargar. Déjale las cosas a Dios. Dios se encargará de todo. Dios te bendiga, hermano, hermana, para que tú sigas fortalecido. Tu servidor, Rogelio Medina, se despide de ti. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven.